Hola, ¿cómo están mis queridos docentes? Bienvenidos pues a una clase más aquí conmigo en este curso de especialización en educación básica alternativa. Hoy día veremos un tema importante también que tiene que ver con las ciencias sociales. Así que no perdamos más tiempo y bueno, entremos pues a desarrollar la temática de hoy. ¿Qué serían las ciencias sociales? Conocemos sobre este tema, en algún momento nosotros hemos escuchado de este punto. Queridos docentes, a ver, ustedes conocen ya esto, así que quisiera que me presten mucha atención para poder contribuir un poco más sobre este tema. Cuando yo hablo de ciencias sociales, en lo que corresponde ya a esta modalidad, tenemos que enmarcarlo dentro de algunos autores. Y hay un autor que precisamente te plantea las ciencias sociales de la siguiente manera. Habermas, como acá vemos en la pantalla, entenderá que las ciencias sociales tienen que ver con un objetivo que tiene, pero sobre la teoría de la decisión. En cuanto a teoría, que tiene que ver con la acción social, que subraya la intencionalidad de la acción y que no es apta para un análisis empírico. La teoría de la acción social, que resalta Habermas, tiene que ver pues con las expectativas del comportamiento social como vinculantes, pero que a la par se pueden explicitar a través de plexos culturales de sentido. En otras palabras, acá cuando hablamos de las ciencias sociales, estamos hablando de ese objeto que tiene las ciencias sociales, pero de estudiar esa teoría o ese objeto en sí que vendría a ser la acción de la sociedad, la acción que van a tener los seres humanos al momento pues de formar parte de esa vida en común, esa vida en grupo, y ahí es donde aparece la acción social. Entonces, Habermas subraya la intencionalidad de esa acción, pero que no está dada más que todo para un análisis empírico, sino tiene que ver con un comportamiento directo en relación a su sociedad. No está tanto referido a un análisis, quiere decir, ¿no? Sino más que todo a un actuar que se va a desarrollar con los diferentes individuos de su sociedad que van a vincularse en ese comportamiento social y que va a permitir, obviamente, que se desarrollen dentro de esos plexos culturales que le dan sentido o dentro de cada una de las culturas. Más o menos es eso lo que nos quiere decir. A ver más. Entonces, las ciencias sociales, vamos a ver desde el punto del artesano, tiene que ver aquí que el artesano se trata, o al hablar de este punto, es que se trata de una acción que obedece a un plan. Pero el plan se concibe teleológicamente, pues aquí se trata de utilizar los medios adecuados para lograr un fin. En otras palabras, si nosotros hablamos de un artesano, de un objeto, de un modelo escénico, es porque nosotros estamos tratando de enmarcarlo a las ciencias sociales bajo estos tres puntos, ya que, como les vuelvo a repetir, tiene que ver con la acción, pero una acción social, acá agrego un poquito más, una acción que está dentro de un plan, pero un plan que está dado de manera teleológica. En otras palabras, que aquí lo que se quiere es utilizar todos los medios para que pueda lograr un objetivo, y ese es el objeto en sí. En otras palabras, la acción que va a responder a un plan concebido ya, dialécticamente hablando, es una acción, pero una acción comunicativa, en común, ¿verdad? Con los demás congéneres, con sus demás individuos, con sus demás seres humanos o su sociedad en sí. Es una acción comunicativa entonces en la que el autor, a través de un juego de roles de los actores, hacen que se dé una transparente experiencia. Es cierto, cuando tú empiezas a interactuar con los individuos que forman parte de tu círculo social, de tu cultura, de tu tradición, de tu ciudad, país, departamento, como quieras llamarlo, tú empiezas a correlacionarte con ellos a través de diferentes roles, diferentes juegos de roles, en donde se va a ver activo una experiencia como tal al final, o que se está desarrollando. Entonces, esa actitud va a estar
formando parte de una acción que va a responder a un plan que ya se concibe. Pero al decir concebirla dialécticamente es precisamente de esa forma, es que va a ser una acción que va a comunicarse con sus demás congéneres, demás individuos, que van a interactuar con roles y que obviamente van a tener que realizar pues diferentes experiencias y que esa experiencia la van a hacer de tal manera visible, transparente para todos. Entonces tiene que ver ese objetivo y por ello ese modelo es serio. Bien, entonces hablemos un poquito más en sí sobre la didáctica como ciencia social. Acá lo remarca cuando hablamos de ciencias sociales, es porque podemos decir que si el conocimiento científico trata de comprender y explicar los fenómenos en esa diferencia de grado que comentamos, entonces tenemos que decir que el conocimiento científico social tiene la misión más importante en la comprensión de esos fenómenos, ya que su función es entender los hechos racionalmente, pero también comprender los significados y símbolos de la cultura en la que vive. Hablar la didáctica como parte de la ciencia social es hablar de un conocimiento científico en primer lugar. Ese conocimiento científico va a estar enmarcado dentro de los fenómenos que se van a dar, de explicar esos fenómenos. Y al tratar de explicar y tratar de hallar esas diferencias de grados de esos fenómenos, es precisamente inquirir en un conocimiento, pero en un conocimiento científico social. Porque lo importante acá es comprender el por qué se dan esos fenómenos. Y esa función tú la tienes que entender, pero bajo un concepto racional, porque es un hecho racional. Comprender su significado, por ende, y así también su simbología, su cultura, etc. Y eso es lo que se va a dar dentro de una sociedad. Y el estudiarla vendría a darse precisamente de esta manera. Muy bien. ¿Qué nos dice también la didáctica como ciencia en este sentido? La didáctica desde la perspectiva de ciencia humana y social. Ya lo estamos abordando la didáctica como ciencia, pero como ciencia social. Ojo, en la clase que hemos visto anteriormente, la hemos visto como ciencia, nada más. En este caso como ciencia social. Entonces, en este sentido, la didáctica desde la perspectiva de la ciencia humana y social se caracteriza por 4 elementos, según nos señala Gundem, que tienen que ver con dar prioridad a la práctica educativa, el desarrollo de la teoría que tiene su punto de partida en la práctica, el conocimiento que desarrolla si es histórico, ya que se toma en cuenta el pasado, el presente y el futuro, y por último, una conciencia de la complejidad en todo lo relacionado con la escuela, con la enseñanza, con el aprendizaje. Entonces, todo esto está enmarcado, según Gundem, dentro de mi didáctica tomada bajo la perspectiva de la ciencia humana y la ciencia social. Muy bien, entonces, bajo este punto, ¿cuáles serían las funciones que tendría mi facilitador? Primero, disponer del material necesario. Segundo, explicar perfectamente la finalidad de la reunión. Tercero, animar y dar apoyo. Cuarto, aceptar a las personas como son. 5, saber frenar a tiempo una desorientación. 6, aceptar la retroalimentación que se les ofrece. Y 7, saber concluir a tiempo. Ojo, puntos importantes que ya simplemente estamos mencionando que debe tener mi facilitador, pero en este caso dentro del marco de la ciencia social o dentro del marco de la ciencia de la didáctica como ciencia social. Pero no queda allí, también vamos a hablar de la didáctica como ciencia de la educación. Y hablar la didáctica como ciencia de la educación es hablar de una didáctica como la ciencia humana que va a formar parte de un sistema, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de este punto, ¿cuáles serían entonces las responsabilidades del facilitador? ¿Qué vendría a ser? Nuevamente incurrimos en lo siguiente. Entre las cosas que el facilitador del programa debe tener en cuenta son el orden, el respeto y disciplina en la palabra, tener en cuenta las diferencias personales de cada miembro del grupo, el equilibrio entre lo que se va a discutir
y lo que vendría a ser la reflexión. Como también es importante que el facilitador recuerde que su papel consiste en aclarar los mensajes, no complicarlos, interrogar o solicitar información, no inquirir con preguntas, opinar brevemente, no imponer su voluntad, informar, no ser agresivo, alentar, más bien no ser contencioso o contencioso, armonizar, no bloquear o desintegrar, reducir tensiones, no favorecerlas o ignorarlas. ¿Cómo vamos a organizar? Recordemos un poquito, bajo este punto, el ambiente conceptual del aprendizaje que se va a dar en una visión tiene que ver con las instalaciones arquitectónicas, la disposición del ambiente y el entorno como instrumento, mientras que en el otro punto las tareas que se van a realizar bajo la disposición ambiental va a ser la organización espacial, la dotación para el aprendizaje y las materias primas. La disposición de los materiales que se va a tomar en cuenta es el proceso que va a llevarse en decidir en dónde voy a colocar las dotaciones del ambiente y cómo eso voy a combinarlas y exhibirlas. También cómo esas disposiciones de los materiales poseen una intensa influencia en el nivel de compromiso de mis alumnos en las actividades de los aprendizajes. También dentro de esto, pues, hablamos de los entornos muy rápidamente nada más y muy sintético, los entornos que se organizan para atender esos propósitos especiales o espaciales, en este caso, que tiene que ver con la tarea ambiental que emplea todo el acontecimiento del docente, en lo que se refiere a disposiciones ambientales, acontecimientos en clase. Las circunstancias o las situaciones que se dan en mi salón de clase. Es necesario por eso una clara comprensión de los principios ambientales, como poner en claro también esos resultados deseados respecto al aprendizaje que yo quiero obtener, las expectativas de mis alumnos en base o en relación a sus conductas que yo quiero lograr en ellos para bien y aportar a las necesidades que ellos tengan. Construir por eso una visión conceptual del entorno no es fácil, debemos contar con un marco conceptual, como ya les mencioné, teniendo en cuenta la naturaleza activa, influyente de su ambiente y la relación directa con su aprendizaje. En otras palabras, concepto, ambiente y aprendizaje, ¿verdad? Concepto que vas a tener del ambiente, de la naturaleza y su aprendizaje. El desarrollo de ese marco bajo ese punto va a poderse ver un espacio de aprendizaje en un futuro o más adelante, y así va a poder determinar, resolver problemas, más que una serie de procedimientos de fórmulas le va a permitir desarrollar y resolver los problemas que se presenten en ese entorno. Hemos también mencionado que se da la materia y conducta, ya que la materia y la conducta tienen que ver con la relación de las conductas físicas de las personas con el espacio estructural que determinan el diseño desarrollado para una habitación, un edificio o paisaje. Vemos también la función del espacio que estriba en facilitar el movimiento físico, los agrupamientos y las acciones de los alumnos, que estos van a permitir pues que se observe a los alumnos cuando dibujan, cuando miden, pero no cuando hacen pues obviamente aritmética, ciencia o pronunciación. Tiene que ver también, como ya hemos hablado, que dentro de la materia de conducta es una base fundamental en la conducta, netamente en este punto, porque va a planificar la disposición de esos ambientes que se van a formular, que se van a realizar o se van a crear. Y eso va a estar englobado en preguntas fundamentales acerca de las acciones físicas como tales, como los ejemplos que puse, ¿no? ¿Cuántos alumnos ocuparán el espacio? Al mismo tiempo estamos hablando de un grupo humano, la acción hablarán y utilizarán papeles para escribir, leer o calcular. Es una acción que tiene que ver directamente con algo concreto u objeto o materia concreta, física, ¿no? U objetiva. Diseñar actividades y ofertas materiales, acá tiene que ver con los útiles que hemos usado para el aprendizaje, en los cuales se consideran términos, las cualidades que crean un potencial para las actividades múltiples y que apoyan pues a una variedad de aprendizaje. Esos materiales pueden seguir actividades sin limitar las opciones, ¿verdad? Es importante que nosotros como docentes colocamos los materiales, los cuales nosotros somos conscientes que van a ayudar a desarrollar esa actividad y no
cualquier material ni cualquier cosa, porque el propósito es diseñar esas actividades y ofertas de materiales, pero con mis propios alumnos, que sea productivo más que todo. El entorno del niño y del adulto, como hemos visto, el niño está enmarcado dentro de un ambiente que consiste en tener los espacios que puedan ocupar, en los materiales que ellos puedan ver y alcanzar. Incluye también los espacios materiales, las trayectorias, mientras que el entorno de los alumnos consiste en el espacio que ellos puedan observar y ocupar, porque ellos pueden ocupar con normalidad, no es necesario que alcancen los materiales que ellos puedan ver y alcanzar, y también pues los almacenados y organizados fuera de su visión. Ellos también pueden ser parte de ese entorno, mientras que los niños no. La resolución de problemas tiene que ver dentro de las disposiciones ambientales, las que van a permitir promover la independencia y la orientación propia, que va a estimular el empleo de esas destrezas y va a prolongar más bien o va a acortar el periodo de atención. Por eso hablar de la resolución de problemas es hablar de un ambiente, pero que ofrece instrumentos para hallar esa solución, instrumentos que los docentes pueden emplear para reconocer cierto número de problemas cuya causa mayormente se da en el ambiente, ¿verdad? O tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. Por eso los docentes tenemos que analizar bien todos los acontecimientos que sucedan en clase. Es necesario por eso que el docente haya un espacio propicio para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso tiene que ver con la medición, diría yo, que debe tener de los alumnos cuando ellos empiezan a mostrar aptitudes que van a ir cambiando. Los esquemas de actividades van a necesitar entonces nuevos espacios para acomodarse a ellos, porque los alumnos van a ganar nuevas actitudes y eso va a permitir que se cambien los esquemas y por ende se va a cambiar los espacios y de tal manera que puedan acomodarse a ellos. Generalmente, si una zona es ignorada por los alumnos, eso significa que la distribución de esa zona o de esa clase ha sido vista solamente bajo la perspectiva del docente, como los mencioné, y no se alineó bajo la perspectiva del alumno también, o bajo la necesidad del alumno, desplazándose más bien bajo la perspectiva de ellos mismos, ¿no? Y no bajo la perspectiva del estudiante, que tendría que ver, obviamente, respecto al espacio, el cual le va a resultar más fácil organizar zonas que puedan respaldar a él cómodamente su trabajo si el docente se inclina a tomar en cuenta también su postura. Ver más allá del aula real, como hemos hablado, es cuando nosotros examinamos en el salón de clase y no vemos una simple aula, sino que nosotros tenemos que olvidarnos de esas cuatro paredes que estamos y también ver más allá de ese lugar que puede ser parte del aprendizaje de mi alumno. Si esa parte sobrante que yo no uso en mi salón de clase o que está a mi costado de mi salón y esa parte sobrante yo la puedo organizar para usarla, entonces la clase va a ser mejor, va a ser más favorable, porque va a ofrecer un mayor espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso es necesario visualizar más que las cuatro esquinas de mi salón de clase, como les dije, ¿no? Existen modos de crear pequeñas áreas de dos lados que no estén en las esquinas de la habitación. Hay una forma de hallar un conjunto de estanterías a lo largo de la pared que yo puedo usar, yo puedo acomodar, en la cual lo puedo colocar bajo un ángulo recto y así lo utilizo ese elemento para una clase de matemática, por ejemplo, o usar los paneles divisionarios bajos, los cuales pueden establecer rincones en el centro de la habitación y así me permite a mí crear esquinas en el centro de un espacio con muebles que definan pues una esquina central y tener un elemento y clave que me ayude en la didáctica de mi clase. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el espacio, como les mencioné, es muy vital y clave para ti como docente y para el alumno, ya que el ponerte en la altura del alumno te hará parte de la frase que él mismo dice ponte o que dicen ponte a su altura, que debe ser la guía para ti, para que se organices el espacio de manera adecuada y correcta, en un ambiente de aprendizaje de los alumnos en donde se va a evitar a veces determinadas áreas, mientras que otras, si las sabes usar mal, si las usas mal, pues te van a producir gran demandas.
¿no? Entonces, mejor saber usarlas, los espacios, usarlos de manera correcta. Bien, hasta aquí pues ha concluido la clase del día de hoy. Teniendo en cuenta obviamente que lo que estamos aprendiendo es más que todo dirigido pues a que pueda ayudarte a ti como docente al momento de dar o brindar tu clase dentro pues de una institución. Pero en esta oportunidad pues refiriéndonos más en el marco de la modalidad de educación básica alternativa. Muy bien, conmigo será hasta otro nuevo video o de una nueva clase que estaremos estudiando muy pronto. Gracias.